para una filosofía de la creencia. Un ensayo de Luis A. Aranguren Gonzalo. El ser humano habita en un suelo frágil y resbaladizo al que se atiene en unos u otros momentos en virtud de las creencias que lo sostienen. El reconocimiento básico de la creencia como el peculiar ámbito en el que nos movemos y existimos implica situar a la persona en toda su hondura como realidad relativamente absoluta que, más allá del escepticismo y del dogmatismo, domicilia su existencia en unas creencias que se le permiten seguir siendo. En el presente estudio presentamos las notas iniciales de una filosofía de la creencia a partir de la filosofía personalista de Jean Lacroix y del diálogo con otros pensadores como Ortega y Jaspers. Introducción. Nuestro estudio es una parte de la convicción de que la creencia es una realidad inevitable del hombre, con la que nace y muere al margen de su voluntad, ya que, recordando a Ortega, la creencia constituye una vivencia primaria de la realidad que puede tornarse en vivencia de la ultimidad de la realidad humana. Para escrutar las raíces filosóficas de la creencia y esbozar un modelo de creencia que sirva de mediación para el encuentro con Dios, nos apoyaremos preferentemente en el pensamiento del filósofo personalista francés Jean Lacroix, 1900-1986, uno de los intelectuales que más y mejor han hecho del diálogo con otros autores y con otros campos del saber una actitud metodológica verdaderamente ejemplar. Lacroix trata de rescatar la noción de creencia desde una perspectiva claramente personalista, pues intenta devolver a la persona dimensiones antropológicas constituyentes del entramado humano que en nuestra cultura posmoderna ha ido quedando en el olvido, cuando no se ha omitido intencionalmente. Ello ha sido debido al extraordinario papel que juega el saber científico técnico y el rápido desarrollo del modelo de razón que le asiste. Abordamos la validez filosófica de la noción de creencia desde una triple perspectiva que se complementa entre sí. Ámbito de la creencia. La creencia entre el dogmatismo y el escepticismo. Desde el punto de vista de la ley de tensión polarizada por la afirmación o por la negación filosófica, el dogmatismo encarnaría la afirmación, mientras que el escepticismo se convertiría en la negación de toda certidumbre. Para Lacroix es un error separar la duda de incertidumbre. Ambas deberían permanecer unidas, ya que el movimiento progresivo del pensamiento implica por igual ambos momentos. Duda no es lo mismo que incertidumbre. Por el contrario, dudar es escoger entre la multiplicidad de nuestras creencias espontáneas. La duda, empero, ha de contar necesariamente con las propias creencias, lo que hace posible que la duda establezca una distancia entre nosotros y el objeto de nuestra creencia. Entre duda e incertidumbre, el pensamiento va fraguando sucesivas síntesis por medio de una ley de tensión que no puede ser jamás superada. Esta aseveración resulta un tanto escandalosa en un contexto cultural como el occidental, en el que la disyuntiva se torna en vara de medida, o duda permanente o convicción incontestable. Cuando se ensalza la duda, surge la sospecha acerca de cualquier convicción que se nos aparece como prisión de nuestra creencia, tanto como lo entendía Nietzsche. Como la convicción adquiere carta de ciudadanía
siempre tiene la tentación de erigirse en el único absoluto en donde no pueden incrustarse ni dudas ni preguntas de ningún orden. Nuestro reto con la Croix es vivir la radical inquietud sostenidos por alguna que otra certidumbre y seguridad. Para la Croix, entonces, lo que caracteriza al hombre no es la ignorancia ni la ciencia, sino la ignorancia que va caminando hacia el conocimiento o una ciencia siempre inconclusa, es decir, una creencia. En definitiva, creer es lo propio del hombre, es señal de su grandeza y su miseria. Creer es algo inequívocamente humano, ajustado a su condición, a la vez carencial y que rebasa. La creencia frente a la identificación de objetividad con verdad. Esta identificación es la propia del conocimiento científico en una de sus versiones más conocidas y generalizadas. Durante este siglo, insiste la Croix, en nombre de la objetividad se han expulsado demasiados mitos, creencias y religiones. En este ajuste de cuentas, la noción de creencia ha quedado fuertemente devaluada. No se la combate, simplemente se la ignora o silencia. En otras palabras, lo que caracteriza al mundo moderno es que el saber reemplaza y destruye progresivamente al creer. Es, en suma, el triunfo de una inteligencia que elimina toda fe, sea esta religiosa o no. Sin embargo, la Croix objeta que toda inteligencia, incluso la inteligencia de tipo científico, supone una cierta manera de fe. No existe inteligencia sin creencias, sin una cierta fe filosófica. Necesariamente, para conocer de un modo científico, es necesario creer en el valor de la creencia. Podemos convenir con nuestro autor en que la reflexión filosófica otorga ya un primer sentido a la palabra fe. No se trata, reiteramos, de la fe religiosa. La fe que actúa en la marcha del conocimiento humano es la fuente y principio de todo conocimiento. Así, el acto de fe es consustancial al espíritu humano. En definitiva, escribe la Croix, esta fuente de conocimiento es la persona misma, que no puede ser jamás objeto de constatación o de prueba, sino que se encuentra en el origen de toda constatación y de toda prueba. La creencia aparece de nuevo profundamente enraizada en la constitución antropológica del ser humano. La Croix se sirve de Ortega para mostrar esta evidencia, a saber que el hombre es creencia. En este sentido, recoge el conocido texto orteguiano según el cual las creencias no son ideas que tenemos, sino ideas que somos. Así, pues, el hombre es creencia, no solo las tiene desde la perspectiva de la inquietud humana expresada en preguntas. Cabe hacer con Laín Entralgo una reflexión parecida. Ya quedó explicitado más arriba que la actitud filosófica comienza con el asombro, con la extrañeza que me producen las cosas, estando yo entre ellas y con ellas. Lo real es para el hombre, siempre capaz de novedad imprevista y sorprendente. Por eso posee la condición de asombrosa para el hombre. En definitiva, la realidad nos asombra porque no la poseemos. Nos es ajena, aún permaneciendo en ellas sin estar fusionado con ella, y rebasa los límites de nuestra finitud. Ahora bien, asombrándonos, la realidad
se revela capaz de darnos más o algo distinto de lo que de ella esperábamos. El acto de dar crédito a la realidad, Marcel, tiene como motivo inmediato nuestro asombro ante ella. Nuestro permanente asombro y su expresión en preguntas indican que para nosotros la realidad tiene siempre crédito, que su haber es inagotable. Por esta razón el hombre en el fondo es crédulo, o lo que es igual, el estrato más profundo de nuestra vida. El que sostiene y porta a todos los demás está formado por creencias. La creencia como condición de posibilidad de una filosofía comprensiva. Lacroix desea inscribir la creencia en el conjunto de la actividad intelectual humana, implicando asimismo su dimensión afectiva, de manera que la creencia no exige solamente el querer además de la inteligencia, sino el ser en su totalidad. La creencia es el resultado de una variedad de ideas, sentimientos y actos, que significa que la mera unión de dos términos y la construcción de una relación entre ellos no da como resultado necesario la creencia, sino más bien el juicio. Para que haya creencia, entiende Lacroix, es necesario algo más, a saber, que este juicio se integre a nuestro ser total, a nuestra personalidad integral. Así, la creencia cobra un carácter de asentimiento, y este o es completado o no existe. De este modo podemos entender que el espíritu humano vive en un clima de afirmación primaria, según la cual existe una especie de fe elemental en uno mismo, de confianza en sí, de afirmación de sí mismo, que expresa en la multiplicidad de nuestra creencia y hasta en la duda metódica. Existe una radical diferencia entre el asentimiento y la inferencia de argumentos lógicos. El asentimiento no es la consecuencia de una inferencia, es algo distinto. La creencia compromete a la totalidad de la persona, de modo que puede sobrevivir a los razonamientos que la han provocado. Desde esta reflexión, Lacroix reclama para la filosofía una visión eminentemente comprensiva, lo que nos adentrará en el ámbito de la búsqueda de su sentido. Clases de creencias. Lacroix distingue dos clases fundamentales de creencias. La creencia espontánea, que es la creencia natural, que se define como la supremacía de la vida espontánea sobre la vida reflexiva. Se mueve en el terreno de lo estrictamente psicológico y acaece como un elemento latente en la existencia humana. En el ámbito de la investigación en la que nos encontramos, este tipo de creencia resulta escasamente relevante. La creencia filosófica, que será para Lacroix la verdadera creencia a la vez personal y comunitaria, que comienza con la reflexión como elemento determinante y donde se incluye el factor de duda como condición de posibilidad de elevarse a la creencia personal. Nos hallamos pues ante una estructura básica de la existencia humana, desde la que el hombre se abre a la realidad y descubre que más allá de su propia finitud hay necesariamente algo sin lo que no le sería posible existir. Lacroix distingue así la credulidad, entendida como la mera situación en que un objeto determinado se nos impone, propiciando que la creencia
con ser subjetiva, no sea obra nuestra, de la creencia auténtica, que no es solamente la que está en mí, sino aquella que soy capaz de reconocer como tal. Es pues en este reconocimiento o confesión, de acuerdo con la terminología de que Lacroix gusta de emplear, donde se fragua la identidad conceptual de la creencia. Por esta razón, quien no se sitúa en el terreno del reconocimiento de la creencia se coloca en una dimensión existencial diferente, en aquella que Marcel caracterizó en su momento como paseante extraviado. El reconocimiento de la creencia que se encuentra enlazado con el reconocimiento de la propia infinitud. En este sentido, Lacroix no se haya alejado de las posiciones de Jaspers acerca de la conciencia de finitud del hombre. El reconocimiento de la finitud revela que el hombre, aun siendo él mismo, no puede deberse a sí mismo. La finitud dibuja junto con otros elementos la condición humana, si bien esta finitud no es susceptible de encerrarse en sí misma, como en el caso del animal. Así aparece en el hombre la posibilidad como modo por el cual realizar su vida. El reconocimiento de la finitud nos abre pues el reconocimiento de la posibilidad como realidad con la que hacer la propia vida. En ese sentido, afirmará Jaspers, la fe filosófica es la creencia del hombre en su posibilidad. En ella respira su libertad. Por último, cabe añadir que el mismo reconocimiento de la finitud humana conduce no solo al reconocimiento de la creencia, sino al reconocimiento más radical de la condición de la creencia, tanto de la realidad humana como de la realidad a la que el hombre se haya constitutivamente abierto. Al asumir el hombre su condición de credentidad, comprende claramente el decisivo papel que las creencias desempeñan en la conciencia y en el sentido de la vida personal. Así la creencia cobra carácter de realidad valiosa para el hombre, ya que, siguiendo de nuevo Jaspers, el nihilismo es la caída en la incredulidad. Por esta razón, más que apuntar a contenidos concretos, la creencia configura una atmósfera necesaria en la que el hombre habita, donde se encuentra con los otros y se abre a la posibilidad del encuentro con una dimensión que lo trasciende. La filosofía de la creencia en Lacroix es la expresión de la dimensión antropológica de la creencia presente en cada persona y que sintéticamente queda caracterizada por los siguientes rasgos distintivos. A. La creencia como fuente de sentido, ya que lejos de servir de plataforma de evasión del mundo para refugiarse en la pura subjetividad, creer no es sino esforzarse en descubrir progresivamente el sentido de ese mundo en el que vivimos. Pues quien cree es una conciencia que progresa en la búsqueda de la verdad, participando en ella. Lacroix encuentra un paralelismo entre la afirmación del conocimiento verdadero, que no es evasión sino compromiso, y la creencia. De este modo, la creencia se enfrenta a la postura existencial del absurdo, ya que el absurdo no es tanto lo que carece de explicación cuanto de sentido. En esta misma medida, para nuestro autor, creer es siempre creer en un sentido. B. Creencia.
Como modo de encuentro, en primer lugar, encuentro del hombre con la verdad y con los demás hombres, ya que el hombre es un ser en continua peregrinación. La creencia aparece como factor de consolidación de su ser a través de la posibilidad del encuentro con los demás. Esta capacidad de encuentro se enmarca igualmente en la condición de temporalidad e historicidad en la que vive el hombre. El hombre es historia y la temporalidad y la historicidad son constitutivas de la creencia. Desde esta perspectiva histórica, el creyente cree ante todo en una tarea, de modo que tanto él como la humanidad son realidades que se encuentran aún por hacerse, que están siempre en camino. C. La creencia como modo de apertura y de confianza. Desde la conciencia de finitud, el hombre se reconoce a sí mismo estar en la creencia y entra a formar parte de una lógica de participación y de comunión. Desde esta perspectiva, a partir de la creencia me abro a aquello de lo que participo. Desde la perspectiva, a partir de la creencia, me abro a aquello de lo que participo. Del mismo modo, cabe afirmar, en opinión de la Croix, que la creencia no se dirige solo a un objeto, sino a un ser. Y en esa medida, la creencia rebasa la actitud intelectual para dar paso a la confianza, ya que no se puede creer sin estar habitado por la confianza. D. La creencia como ejercicio que comienza por uno mismo y por la humanidad de la que formamos parte. La primera condición para creer en algo radica en la creencia en uno mismo y en la humanidad, prolongado en la tarea de hacerse persona junto con los otros y en la realización de la humanidad nueva. Para la Croix, este doble esfuerzo se sitúa en la movilización que genera la conciencia inquieta en el hombre, que cree que le impulsa a hacer coincidir la humanidad en extensión con la humanidad en comprensión. No en vano, la Croix apuesta seriamente. Creer es esperar e intentar que todos los hombres sean personas, los unos para los otros, y realizar las condiciones mundanas y supramundanas de esta perfecta reciprocidad de conciencias. Conclusiones. Recogiendo todas las características hasta este momento apuntadas, tomamos la opinión de Ricord como síntesis de lo que a su juicio representa la noción de creencia en la Croix. Bajo el sugerente término de creencia, la Croix entiende un modo de conocimiento comprometido en una situación siempre recuperado por el sujeto en el momento de la duda, por un sujeto en comunión con los otros sujetos, militante en el tiempo y secretamente llamado por la eternidad. El misterio de esta última frase de Ricord alumbra el punto de llegada de nuestra reflexión. Para la Croix, en efecto, la creencia no es tan solo un modo de permanecer atenido a la realidad espacio-temporal, sino una posibilidad de abrirse a una realidad que trasciende a la persona, un modo de abrirse desde el tiempo a la eternidad, puesto que la creencia no está dirigida básicamente a un objeto, sino a un ser. Desde este punto de vista, mediante la creencia, afirmará nuestro autor, me abro a aquello de lo cual participo, del mismo modo que por la muerte me reúno con aquello de lo cual vivo. La creencia, en último término, se abre a la confianza y a la esperanza, ya que la única creencia es la que
se dirige hacia el futuro, que tiene la posibilidad de no ser un espejismo. Esta creencia consistirá en reconciliar lo temporal y lo eterno en un crecimiento actual del ser, ya que el presente no es más que la presencia de la eternidad en el tiempo. El reconocimiento básico de la creencia como el peculiar ámbito en el que nos movemos, existimos y estamos instalados, activa un movimiento a partir del cual la persona se abre a una creencia radical, aquella que funda la propia realidad humana, relativamente absoluta, en la realidad absolutamente absoluta que es Dios. Fin de este ensayo.